Dale. Bueno, bienvenidos, yo soy Grace Cáceres y voy a hablarles sobre el 13º Objetivo de Desarrollo Sostenible, la acción por el clima. Bueno, lo que dice en general el objetivo es tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Bueno, aquí tenemos unos datos a nivel mundial en el que en 2017 los humanos han causado 1 grado por encima de los niveles preindustriales. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros. Los niveles de CO2 deben disminuir un 45% entre 2020 y 2030 para poder llegar al grado cero. Solo en el sector energético se creará 10 millones de puestos de trabajo para el 2030. Los gases de efecto invernadero hoy son 50% superior al nivel que de 1990. En cuanto a datos del Ecuador, se tiene de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la que dice emisiones de efecto invernadero del Ecuador son aproximadamente respecto al nivel global, son de 0.15%. En el aumento de temperatura, este dato, el segundo, que dice en los últimos 20 años, Ecuador ha perdido entre el 30 y 40% de sus glaciares. El glacial de Antisana se ha reducido unos 350 metros en los últimos 20 años. Un momento que voy a prender la cámara. Ya. Ecuador está expuesto a los fenómenos de inundaciones, pérdidas glaciales y pérdidas de zonas forestales. Ok. No avanza un momento. Ya. Bueno, hablando acerca del cambio climático, tenemos dos definiciones. Una que dice que es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Y otro que dice que el cambio climático global se refiere a modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, como temperatura, precipitación, intensidad o rutas de tormenta. Para las causas del cambio climático existen las naturales y no pueden faltar las antropogénicas. Entre las causas naturales, ahí está la actividad volcánica, por ejemplo, cuando erupciona un volcán, este emite grandes cantidades de dióxido de carbono. La inclinación de la Tierra, que es básicamente lo que define las estaciones del año. Entonces, con una estación, las estaciones son diferentes entre ellas y también tienen climas diferentes entre ellas. Las corrientes oceánicas, como por ejemplo la la corriente cálida del Niño, que es la que ocurre en diciembre, enero, y pues también trae consigo precipitaciones. Eso también influye en el cambio climático. Las causas antropogénicas, como el crecimiento poblacional, este es un tema bastante debatible porque algunas personas creen que no tiene relación el factor recursos con el crecimiento poblacional, pero en realidad mientras más población hay más demanda de recursos. Entonces, sí influyen. El uso de los combustibles fósiles, que es básicamente su quema, es para obtener energía.
Entonces, el uso de estos emite lo que se conoce como gases de efecto invernadero. Y la sobreexplotación de recursos. Es decir, que si tenemos como un recurso, no solemos utilizar los renovables, sino los no renovables, y estos se agotan. Ya, tenemos algunas manifestaciones del cambio climático, como el aumento de la temperatura, que obviamente comparando un determinado tiempo, se puede sentir que en un lugar, en cierto lugar, hace más calor o hace más frío que antes no pasaba. Los cambios de precipitaciones. Pueden ser cambios de que hay menos precipitaciones o más precipitaciones. Lugares en los que llueve mucho y lugares en los que no hay lluvias por extrañas razones. La disminución del hielo. En esta imagen podemos ver, esta es en el glacial Chacaltaya. Una comparación en 1940 en donde ponen como por el método del polígono, parece que fuera esto, comparan el área del hielo. Entonces, en 1940, fíjense cómo está, que en 1982, en 1996 y en el 2005, que ya casi ni se ve. Y bueno, imagínense cómo está ahorita. El aumento del nivel del mar, que es otra manifestación, sucede generalmente, básicamente por los derretimientos de los glaciares. Entonces aumenta el nivel del mar y también por el aumento de precipitaciones. La sequía, que es lo contrario, no llueve en ciertos lugares y esto afecta actividades como la agricultura. Bueno, no solo las consecuencias del cambio climático están en nuestra especie, sino también en otras especies, indirecta o directamente. Una de las especies que más les afecta el cambio climático son las tortugas marinas. Las tortugas marinas son especies que saben reconocer la temperatura de dónde ponen sus huevitos, y esta tiene que ser como templada, por decir así, para que la cantidad de hembras y machos sea igual. Si la arena está más cálida, tiende a haber más cantidad de hembras. Entonces es muy difícil para ellas en estos tiempos encontrar un lugar donde esté equilibrado. Imagínense si hay más hembras que machos. Otro caso de los zorros del Ártico que están siendo desplazados por los zorros rojos. Esto sucede en Canadá. Los zorros del Ártico están, al perder su hábitat, que son los glaciales, se convierten en presas fáciles, como por ejemplo de los otros zorros rojos, que están mucho más adaptados y son omnívoros, comen muchas más. Su presa es mucho más amplia que las del zorro de los glaciales. Entonces, una especie que antes era depredador, ahora es presa. Acá dice, una de cada 6 especies están en peligro de extinción como consecuencia del cambio climático. Ya, hablando un poquito del dióxido de carbono, que muchas personas piensan que es malo. Pregúntense en eso, háganse esa pregunta: ¿el dióxido de carbono es bueno o es malo? Bueno, déjenme decirles que la parte buena del dióxido de carbono es que influye en muchos procesos como el de la fotosíntesis, en donde las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Sin este gas, las plantas no podrían vivir, no podrían desarrollarse. Y es un gas inerte en condiciones normales, pero también es producto de la quema de fósiles, ¿cómo se dice? Lo que mencioné antes, lo de esos fósiles.
y ocupa el 63% del calentamiento global. Es importante que el dióxido de carbono se encuentre en equilibrio. El planeta Tierra siempre encuentra la forma de estar en equilibrio. Entonces, si las personas emiten mucho más dióxido de carbono, desequilibra totalmente. O sea, no es algo que la Tierra lo está produciendo, sino los humanos estamos alterando esa parte. Ya, acá hablando de los gases de efecto invernadero, tenemos el dióxido de carbono, el amonio, el óxido nítrico, entre otros, y los halocarbonos, que producen el cambio climático, y el cambio climático es el mayor desafío del desarrollo sostenible. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer para lograr un desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático. Además, es definitorio para nuestro tiempo, pues podría limitar nuestra vida en la Tierra. Y esto produce los efectos evidentes que hemos visto ya. Ya. Este objetivo dice que se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Ya, esas son las metas de este objetivo, son 5. El 13.1 es la resiliencia y adaptación. Esto quiere decir que se debe fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los riesgos que se relacionan con el clima y los desastres naturales. En la imagen podemos ver una zona de amortiguamiento natural como son los manglares. Esto también significa adaptación, pues proteger estos evita inundaciones, evita que... Es un sistema de amortiguamiento totalmente natural los manglares, pero lamentablemente se están también reduciendo. Ya, el 13.2, las políticas y estrategias y planes nacionales, indica que se deben incorporar medidas relativas al cambio climático y estrategias y planes nacionales. Aquí en la imagen se puede ver algunas manifestaciones de organizaciones que se reúnen para exigir políticas y leyes como estas. Pues a mi parecer no serviría de mucho si es que solo actuamos nosotros desde nuestros hogares y los que están en la cabeza, por decir así, no actúan. Entonces no se permite llegar más lejos. La educación y sensibilización. Esto es mejorar la educación y la sensibilidad y la capacidad humana ante la mitigación del cambio climático para adaptarnos a él y reducir sus efectos a tiempo. Bueno, esto de la educación ambiental es sumamente importante porque nos enseña que necesitamos aprender no solo economía o cosas así que solo uno a veces se limita a estudiar, sino que el clima nos involucra a todos. Entonces, aplicar educación ambiental a los más pequeños, por ejemplo, enseñarles desde que son pequeños que una actividad que parece tan insignificante como es sembrar, por ejemplo, puede hacer una gran diferencia. La movilización de recursos económicos. Esto dice que se tiene que
cumplir el compromiso de los países desarrollados que son parte de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para movilizar conjuntamente 100 millones de dólares anuales procedentes de las fuentes, de todas las fuentes, para atender a necesidades de países en desarrollo. Esto es necesario porque el cambio climático es algo que nos afecta a todos, entonces no es como que solo los países de mayor desarrollo deben hacerlo, sino también apoyar a que los de menor desarrollo lo hagan. Y pueden ser como actividades como las que se ven en la imagen, que hay unas funditas con plantitas, así se hace para hacer actividades de reforestación. Y bueno, ahí en la SPOL sí han hecho financiadas por el municipio. He tenido la oportunidad de estar en algunas y envían a personas del municipio y todo. Invitan a jóvenes y niños. Y lo que se hace es reforestar plantas nativas. El 13B, que es gestión del cambio climático en países menos adelantados, que significa promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz a la relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños, haciendo hincapié en comunidades locales y marginales. Además, sí, esto indica que se tienen que tener en cuenta las comunidades que viven aún en estos sectores que no son urbanos. Entonces, la opinión de ellos y lo que ellos tienen que aportar. Ya, como soluciones propuestas en general, limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Hay un estudio que dice que si el calentamiento global llega a 2 grados, ya no se va a poder reducir, ya desde ahí no se va a poder reducir. Entonces, eso indica que el momento es ahora, que se mantiene el 1.5 grados o se reduce. La voluntad política. Como ya había dicho antes, nosotros podemos tener toda la buena voluntad de realizar ciertas cosillas pequeñas para mitigar esto, pero los gobernantes también tienen que apoyar a esos pequeños y medianos proyectos de sostenibilidad. Las medidas tecnológicas. La tecnología puede ser de mucha ayuda. Hay ahora unas como máquinas que recogen desechos del agua, del mar. Entonces, también hay unas que aplastan el plástico y lo convierten en materia para poder asfaltar. Entonces, todas esas son medidas tecnológicas que necesitan ser apoyadas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acciones colectivas. Las acciones colectivas hacen muchos más cambios que las acciones individuales. Reconocer la problemática. Bueno, hay personas que aún son escépticas de que si en realidad el cambio climático es una mentira o es un mito o es una realidad. Lo que se puede ver es que hay evidencia suficiente para mostrar que existe, que está ahora y que ya no es una simple idea. La educación ambiental, pequeñas formas de educación ambiental como educar por ejemplo, yendo al bosque. Ustedes pueden hacer mucho llevando a un niño al bosque a que vea que ese lugar también tiene seres vivos, también hay mucho que aprender allí y pues que se puede hacer mucho. Con esas pequeñas cosas ustedes hacen educación ambiental o con sembrar.
actividades de reforestación que, bueno, se hacen también a nivel de Guayaquil. He visto algunas noticias en las que el municipio apoya bastante en poner árboles nativos, como las que pusieron en el terminal, por ejemplo. Entonces esas son cosas chéveres que da gusto que se apoyen. Utilizar energías renovables, que son la principal sustitución de los combustibles fósiles. Pues los combustibles fósiles se utilizan es para generar energías como la eléctrica. Entonces, alternativas de energías renovables son la solar, la eólica. La agricultura sostenible, que es una forma de agricultura que busca la sostenibilidad y satisfacer las necesidades de cada uno. Y bueno, también se puede como autosatisfacerse a uno mismo porque si ustedes tienen espacio en sus casas, siempre pueden sembrar un tomatito, un pimiento y parece que fuera insignificante, pero en realidad contribuyen para reducir esa demanda de recursos. Ya, para terminar, hay una frase aquí que dice, ya es hora de que dejemos de negarlo, ya no hablemos de una teoría ni de modelos en computadora de lo que puede hacerse. Hablemos de lo que está sucediendo en todo el mundo a una velocidad casi inimaginable. Lo dijo Bill McKibben, que es un ambientalista. Y vamos con el Kahoot.